Bueno, como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad holandesa y sus posibles soluciones enfocadas en el contexto ecuatoriano. Para entender un poco más de este fenómeno, voy a dar un poquito de su contexto, de qué significa, de qué se trata la enfermedad holandesa. Este fenómeno nació en la década de los 70 en los Países Bajos, cuando se dieron cuenta que existía una reserva de gas natural súper grande que empezaron a explotarla y a obtener recursos a partir de su exportación. Como concepto general, la enfermedad holandesa hace referencia a las consecuencias de poseer una riqueza totalmente inesperada que es producto de una explotación natural, de un recurso natural, y que obviamente cuando este recurso se acaba, existen varios desequilibrios macroeconómicos, porque toda su economía pasa a depender exclusivamente de este producto natural que se está explotando. En este caso era el gas natural. En el caso del Ecuador, se puede decir que existió una enfermedad holandesa igualmente en la década de los 70, en los años 70, con la explotación del petróleo. Lo que generó esto es que nosotros tengamos una dependencia súper grande hacia el petróleo y obviamente esto genera distintas consecuencias, como pueden ser el incremento de la deuda externa del país, desequilibrios en las cuentas fiscales, etcétera. En primer lugar, tenemos el efecto del sector en boom sobre los otros sectores. Esto se refiere a que, por ejemplo, en las instancias del petróleo, cuando nosotros nos enfocamos en exportar solo un recurso y nos dejamos de lado las otras industrias, como sea la del camarón, la del cacao, la del plátano, nosotros nos volvemos un estado monoproductor, es decir, que enfocamos todos nuestros recursos a exponenciar esa industria. En esta segunda instancia tenemos el efecto de los flujos sobre la tasa de cambio. En esta etapa o característica, nosotros nos enfocamos en que cuando ingresa una gran entrada de divisas al país, se genera que la moneda sea revalorizada, debido a que la moneda del país no es igual al dólar. Entonces, esto también tiene unas consecuencias, que cuando los productos nacionales son exportados o vendidos en otro país, no son competitivos en el mercado internacional. Finalmente, la tercera característica o efecto del que vamos a hablar hoy es el mal manejo del dinero o la entrada de dinero al país. Entonces aquí nos enfocamos en cómo un gobierno tiende a cumplir los objetivos a corto plazo en vez de enfocarse a los que son a largo plazo. Es decir, comprar armamento militar o bonos para los pobres o elementos tangibles en ese momento y ahí se va toda la plata, en vez de invertir en educación o en innovación, que eso ayudaría a las futuras producciones o el desarrollo de las industrias del país. De las posibles soluciones a la enfermedad holandesa tenemos lo que se conoce como la cura noruega, que consta básicamente de dos partes. La primera sería ponerle un tope a la producción de petróleo y la segunda sería que el Estado invierta en acciones en todo el mundo. El ponerle un tope a la producción de petróleo haría que las personas dejen de intentar mudarse todo el tiempo hacia el sector petrolero y así el Ecuador no dependería solo del petróleo, haciendo que el riesgo que tiene la volatilidad del precio del petróleo disminuya. Eh, en cuanto a las acciones, las personas recibirían dividendos por parte del Estado y serían conscientes de que el petróleo es suyo. En cuanto al confinamiento del COVID, se vería una oportunidad, ya que las personas han visto las maneras de ganar dinero, han innovado, obviamente porque no tienen de otra. Sin embargo, si es que se generan estrategias correctas, se podría cambiar la manera de pensar de las personas para no depender solo del sector petrolero, para que no intenten irse todo el tiempo al sector petrolero y que sigan innovando, que sigan invirtiendo en sus propios negocios o viendo la forma de ganarse la vida. Una de las soluciones estaría en el incremento en la exportación de productos cuyo índice de salida ya sea alto. En este caso, las rosas son un gran material de exportación, ya que hemos tenido galardones sobre la calidad a nivel mundial. Nos ayudaría a que crezca la competencia como país en la exportación de rosas y también nos enfocaríamos en el crecimiento de los establecimientos, en este caso las florícolas, que serían las encargadas de la exportación y de la calidad en las que las rosas serían enviadas al resto de países. Esto ayudaría a que como país nosotros nos veamos muy influenciados
en la calidad que compartimos nuestras rosas al resto del mundo. También podemos decir que se generarían plazas de empleo dentro del país como fuera de él. En este caso ayudaríamos a que el sector florícola crezca y que de esta manera nosotros no dependamos solo del ingreso de la venta del petróleo. La crisis económica internacional marcada por la caída de los precios del petróleo y los efectos, en este caso del COVID-19 que vivimos actualmente, profundizan los problemas financieros del Ecuador. Se plantean 4 soluciones muy importantes. Como punto número 1, sostener la renegociación de los contratos petroleros para la búsqueda de fuentes de financiamiento, ya sean frescas y por otro lado más baratas. Como punto número 2, la reducción de la carga impositiva y no más impuestos para darle un flujo a la economía en la calle. Y a través de la reactivación económica aumentar la recaudación fiscal. Como punto número 3, la forma de tener una economía activa es vía de los municipios y las prefecturas. Gran parte de la economía se nutre de la masa monetaria o del flujo que mueve, en este caso, como mencionamos anteriormente, los municipios y las prefecturas, los GATS. Y como punto número 4, y muy importante, es la reducción del tamaño del Estado. Estas soluciones que hemos mencionado anteriormente se los pueden practicar inmediatamente. Otras, de cierta manera, sí tomará un poco de tiempo.